Muy buenos días, chicos. Vamos a continuar con geometría. La clase de hoy es triángulos, pero vamos a ver las líneas notables que se presentan en un triángulo y algunas propiedades. ¿Ya? Empezamos. Las líneas notables en un triángulo que vamos a analizar el día de hoy son 5. ¿Ya? Empezamos por la mediana. ¿Qué cosa es la mediana? Lo vamos a analizar mejor cuando veamos la gráfica. Ahí tenemos nuestro triángulo ABC. Si se dan cuenta, hay una línea que está dentro de ese triángulo, que es la línea BM, ¿no? Y esa BM, si se dan cuenta, llega justo al punto medio del otro lado, del lado AC. Llega al punto medio. Eso viene a ser la mediana. La mediana es el segmento de recta que parte de un vértice, en este caso del vértice B, parte del B y llega hasta el punto medio del lado opuesto. Eso es mediana. Ahí lo tienen, mire. Si M es el punto medio de AC, entonces BM es la mediana relativa a ese lado. Otra línea notable es la altura. La altura, analicemos con el gráfico. Ahí hay dos gráficos. Tenemos, en los dos son triángulos ABC, ¿ya? ABC. En el primer triángulo, la altura que es BH está dentro del triángulo. Miren, la altura es la perpendicular, es la línea perpendicular porque cae justo formando un ángulo de 90 grados con el lado AC. En la otra figura, la altura también es BH, pero BH está fuera del triángulo ABC. Entonces la altura puede ser interna o puede ser externa, lo pueden ver ahí, ¿eh? La altura puede ser interna o externa, ¿ya? Pero es la línea perpendicular que cae sobre el otro lado del triángulo. ¿Listo? Pasamos a la otra línea notable que es la bisectriz. Veamos ahí el gráfico. La bisectriz, a ver, ¿lo ven ahí? Ahí es BD. ¿Qué cosa es? Es el segmento que divide al ángulo en dos partes iguales. Ahí está, el ángulo B se ha dividido en alfa, alfa. BD viene a ser la bisectriz. Hay bisectriz interna, como la que tenemos ahí, y también hay bisectriz externa. Miren, ve, tomamos el mismo ángulo B, pero el ángulo exterior, y formamos nuestra bisectriz BE. ¿Ya? Hay dos tipos de bisectrices. Dentro del triángulo, chicos, pueden haber tres bisectrices interiores, porque la que parte del ángulo B, luego la que parte del ángulo A y la que parte del ángulo C. Igual con las alturas y las medianas, pueden haber tres en un triángulo. La otra línea notable es la mediatriz. La mediatriz, veamos con la gráfica, ahí tenemos nuestro triángulo ABC, el C falta poner arriba. La mediatriz es la recta, es la perpendicular, no parte desde un vértice, mire, sino que parte desde el punto medio de un lado, ¿ya? La mediatriz es la única línea que parte desde el punto medio de un lado, no parte desde un vértice como las otras, ¿listo? Parte desde el punto medio de un lado, pero de manera perpendicular, formando 90 grados. Y por último tenemos la cebiana. La cebiana no tiene ninguna característica en especial. Simplemente es cualquier línea. Ahí tenemos el triángulo, siempre fijándonos en el triángulo ABC, ¿ya? El triángulo ABC. Tenemos BD, que es una cebiana, que es cualquier línea que cae en cualquier parte del otro lado. La cebiana BD, que es interior, y la cebiana BE, que es exterior, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a analizar una observación muy importante. Si tenemos un triángulo isósceles, ahí tienen, miren, un triángulo isósceles es el triángulo que tiene dos lados iguales, A y A. Tiene dos ángulos iguales. Al trazar del ángulo B su altura, esa altura, chicos, la altura BH viene a ser también la bisectriz, porque también va a dividir al ángulo en dos partes iguales. También viene a ser la mediana, porque llega al punto medio del otro lado.
Y también viene a ser la mediatriz porque parte del punto medio y de forma perpendicular. ¿Listo? Eso se cumple en todo triángulo isósceles. En todo triángulo equilátero ocurre lo mismo, de que la altura es la mediatriz, la bisectriz y la mediana, pero en el equilátero conocemos los ángulos, pues. Los ángulos, el A y el C son 60 y el B también es 60, por eso que se divide en dos ángulos iguales, que es 30-30. ¿Listo? Esta es una observación muy importante. Tenemos propiedades muy importantes. A ver, vamos a analizarlas. Son tres propiedades muy importantes. La primera es cuando el ángulo se forma por dos bisectrices interiores. La segunda es cuando el ángulo se forma por dos bisectrices exteriores. Miren, primero dos interiores, luego dos exteriores y luego cuando se forma con una y una, con una interior y con la otra exterior. Veamos la primera. Ahí lo tienen, miren, ve. Tengo el triángulo ABC y tengo dos interiores. El ángulo A he trazado su bisectriz y del ángulo C he trazado su bisectriz. Se unen y se forma el ángulo X. ¿Cuánto vale este ángulo X? Este X, según la fórmula, vale 90 más que la mitad del tercer ángulo. La mitad del ángulo B. ¿Ya? Ahora la segunda propiedad, cuando son dos exteriores. Es muy parecida a la fórmula. Miren la variación. Ahora cuando son los ángulos exteriores, cuando están afuera, el ángulo X es igual a 90 menos la mitad del tercer ángulo. ¿Vieron? Y luego cuando es una interior y una exterior. A ver ahí, una interior y una exterior. ¿Cuánto vale el X? Ahí no le he puesto, no ha salido, pero el X vale, ya no vale 90, sino simplemente la mitad del tercer ángulo. ¿Listo, chicos? Vale la mitad nada más del tercer ángulo. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver dos ejemplos. Me dice, sé el triángulo isósceles de base BC. ¿Ya? Tengo el triángulo de base BC. Vamos dibujando nuestro triángulo. Ahí está. ¿Listo? Calcula el ángulo que forman las bisectrices de los ángulos B y C. Tengo mi ángulo B, su bisectriz, por eso le he puesto MM, y el ángulo C, su bisectriz, por eso que le he puesto NN. Me pide el ángulo que forman estas bisectrices, o sea, me están pidiendo X. Además, me dan de que el A vale 80 grados. Muy bien. Según la fórmula, la anterior, la que hemos visto, X ¿cuánto vale cuando son las dos interiores? 90 más la mitad del tercer ángulo, ¿no? Así es la fórmula. Pero ¿cuánto vale el tercer ángulo? ¿Cuánto vale? 80. Entonces sería 90 más la mitad de 80. ¿Cuánto es la mitad de 80? 40. Y 40 más 90, 130. Esto es mi valor de X. Eso es mi valor de X. Segundo problema, miren, esto cuando es interiores. Ahora, cuando son exteriores, veamos la figura, ahí está, tengo mi triángulo ABC, mi ángulo A vale 50 y mi ángulo exterior, la bisectriz exterior del ángulo B, ahí está XX, la bisectriz exterior del ángulo C, que le he puesto YY, el ángulo que forma es teta y me pide hallar cuánto es teta. A ver, teta, según fórmula, es igual a ¿qué? A 90 menos la mitad del tercer ángulo. ¿Listo? ¿Y cuánto era el tercer ángulo ahí? 50. Sería 90 menos la mitad de 50. ¿Y cuánto es la mitad de 50? 25. 90 menos 25, 65. Y eso es el ángulo teta. Muy bien, chicos. Tienen una pequeña tarea, ustedes pueden. Nos vemos.